Marcial Maciel Degollado nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija de La Paz, Michoacán, México. Su infancia estuvo marcada por un ambiente católico conservador y de clase media alta. Desde muy joven mostró interés en la vida religiosa. Se dice que a los 14 años, después de ser expulsado del seminario por mala conducta, regresó a Cotija con la intención de fundar una nueva congregación. Su juventud fue la base para su futura personalidad. En 1941, con el apoyo de obispos locales, fundó la Congregación de los Legionarios de Cristo. La organización creció rápidamente bajo su liderazgo. Maciel presentaba una imagen de líder carismático, ascético y visionario. Los expertos e investigadores han hipotetizado que Marcial Maciel podría haber sufrido varias patologías psicológicas y emocionales. Trastorno de personalidad narcisista. Su comportamiento encaja con los criterios de este trastorno. Mostraba una grandiosidad extrema, una necesidad de admiración constante, una falta de empatía por los demás y la creencia de que era una persona especial y superior. O trastorno de personalidad antisocial. Sus acciones como la manipulación, el engaño, la falta de remordimiento, el abuso de poder y el desprecio por las normas sociales y morales son consistentes con este trastorno. Su capacidad para llevar una doble vida secreta y explotar a otros sin sentir culpa es un indicador clave. Megalomanía, la creación de una congregación global, su imagen de fundador visionario y su creencia de que tenía una misión divina sugieren un delirio de grandeza. El patrón de abuso sexual a menores y adolescentes, junto con la manipulación emocional y el aprovechamiento de su posición de poder, indica la presencia de un trastorno parafílico, específicamente la pedofilia. Su capacidad para mantener una fachada de santidad y, al mismo tiempo, cometer actos tan graves sugiere una profunda disociación o una estructura psíquica que le permitía compartimentar sus acciones y justificar su comportamiento sin sentir culpa. La disociación es un mecanismo de defensa que el cerebro utiliza para separar partes de la memoria, la conciencia, la identidad o la percepción de la realidad. En un caso como el de Maciel, la disociación podría haber sido la clave para llevar una doble vida, pero ¿qué sucede en el cerebro de una persona que disocia la realidad? El cerebro crea muros mentales. Por un lado está la identidad pública del hombre santo, el fundador de una congregación exitosa que se comporta de manera piadosa y ejemplar. Por el otro está la identidad secreta del abusador y el hombre de familia clandestino. Este mecanismo permite que las dos identidades coexistan sin generar un conflicto de conciencia o culpa. La persona puede cometer actos atroces y, al mismo tiempo, justificar y vivir su vida pública como si nada hubiera pasado. No hay una integración de las acciones y sus consecuencias emocionales, lo que protege al individuo de la culpa. En la disociación, además, subyace el narcisismo y los posibles patrones pedófilos. Estudios sugieren que la corteza prefrontal, responsable del juicio, la toma de decisiones y el control de impulsos, y la amígdala, que procesa las emociones, especialmente el miedo y la empatía, podrían mostrar una actividad reducida o una conectividad alterada. Esto se traduciría en una incapacidad para comprender o sentir el dolor de las víctimas, lo que permite que el individuo se concentre únicamente en sus propios deseos y beneficios, sin remordimiento alguno. Esta red de estructuras cerebrales, que incluye el hipotálamo y la amígdala, es crucial para las emociones, el deseo y la memoria. En el caso de la pedofilia, se cree que esta red, en lugar de asociar el deseo sexual con adultos, se conecta patológicamente con la figura de niños o adolescentes, generando una atracción compulsiva que el individuo no controla. Quizá la pedofilia no se considera una elección, sino una patología en el desarrollo de la orientación sexual. Pero sí es una elección, el no atenderlo y tratarlo a tiempo, desde el minuto 1 en el que se es consciente de ello. José Barba fue uno de los primeros y más vocales denunciantes. Se unió a la Legión de Cristo siendo un adolescente y fue seminarista bajo la dirección de Maciel en España. Barba fue una de las 7 primeras víctimas que en 1997 firmaron una carta de denuncia ante el Vaticano. Su testimonio fue crucial porque detalló los abusos sexuales sistemáticos y la manipulación psicológica que Maciel ejercía sobre los seminaristas. Barba ha sido una figura clave en la lucha por la justicia, dedicando su vida a exponer los crímenes de Maciel y a buscar reparaciones para las víctimas. Alberto Atié no solo fue una víctima, sino que también se convirtió en un activista y defensor de los derechos de las víctimas de abuso clerical. Atié renunció al sacerdocio para dedicarse a la causa. Utilizó su conocimiento interno de la Iglesia y la congregación para documentar y presentar pruebas contundentes contra Maciel y la Legión ante las autoridades vaticanas. Su trabajo fue fundamental para que la jerarquía eclesiástica tomara finalmente el caso de Maciel con seriedad, aunque de forma tardía. Múltiples exseminaristas y sacerdotes denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de Maciel, a menudo desde que eran adolescentes. Se estima que hubo al menos 60 víctimas. Se descubrió que Maciel tuvo al menos 2 hijos con 2 mujeres diferentes, llevando una doble vida secreta. Esto era una violación directa de su voto de celibato. A pesar de las múltiples denuncias, Maciel nunca fue juzgado en un tribunal civil.
La Santa Sede, tras una larga investigación, le impuso en 2006 una pena canónica, se le prohibió celebrar misa y ejercer el sacerdocio públicamente, y se le ordenó llevar una vida de oración y penitencia. Esta condena fue criticada por su levedad, ya que nunca se le ordenó la expulsión del sacerdocio. Marcial Maciel murió el 30 de enero de 2008 en Florida, Estados Unidos, sin mostrar arrepentimiento público por sus acciones. El encubrimiento no se limitó a un solo pontificado. Aunque las primeras denuncias datan de la década de 1950, las investigaciones se paralizaron repetidamente. Solo fue bajo el pontificado de Benedicto XVI que se tomaron medidas concretas, pero para entonces ya era demasiado tarde, ya que a Maciel se le permitió vivir el resto de su vida en la impunidad, evitando un juicio formal y sin ser expulsado del sacerdocio. El caso de Marcial Maciel expuso la vulnerabilidad de la Iglesia a la corrupción interna, la manipulación de personas en posiciones de poder y la prioridad de proteger su imagen sobre la verdad y la justicia. Ahora bien, lo que todo el mundo se pregunta y sigue siendo debate, ¿por qué la Iglesia encubrió sistemáticamente sus abusos? ¿Por qué una figura tan canónica, venerada y respetada en el mundo como San Juan Pablo II formó parte del encubrimiento? ¿Tendrá acaso alguna explicación psicológica? ¿Me creerías si te anticipo que Juan Pablo sí hizo algo al respecto? Si quieres saber esta respuesta y debatir al respecto, tienes que ver nuestro próximo video, donde analizaremos la figura de Juan Pablo dentro de este encubrimiento que cambió para siempre la forma en la que el planeta observa a la Iglesia. Psicoanalizó para ustedes Cristian Soto.